En el corazón de América del Sur se encuentra Bolivia, gozando de una situación geográfica privilegiada y abrigada por cordilleras. Cuenta con alta montaña, valles, llanos, con acceso a la selva y a la costa desde los inicios de su historia, que es milenaria. Esta historia, además, puede claramente dividirse en tres periodos: el prehispánico, el virreinal y el republicano y contemporáneo. El primer periodo, al que denominamos prehispánico, es el más largo y quizás es el más importante porque habla de los primeros asentamientos, de los primeros mestizajes, los primeros encuentros culturales e interculturalidad, donde crecen las raíces de nuestras identidades, nuestras raíces más profundas. Este primer periodo, que puede a la vez subdividirse en otros 5, inicia con la aparición de la humanidad en nuestro territorio, hasta la llegada de los europeos que siguieron a Colón. De los 5 subperiodos mencionados, el segundo, denominado formativo, es en el que tenemos un instante trascendental para el asentamiento de nuestra identidad y transcurre aproximadamente en los 2 milenios anteriores a nuestra era. El formativo es entonces donde se van planteando y se van desarrollando todos esos patrones culturales que van a resultar en lo que somos nosotros hasta ahora. Se configuran los diferentes tipos de sociedades y esto queda evidenciado en la transformación del paisaje y en los restos de cultura material que nos han legado aquellos ancestros. Un ejemplo de esta evidencia es el de los templetes semisubterráneos, unas estructuras arquitectónicas de las más antiguas de la región, con antecedentes en la zona de costa hace casi 5.000 años en la ciudad de Caral, en el Perú. En cuanto a este tipo de construcciones, conocidos como templetes semisubterráneos, que en realidad es un término muy hispano también, ¿no? Porque son templos, muchos relacionados a la parte, diríamos, son observatorios astronómicos en algunos casos, otros tienen relación a la fertilidad, a la fecundidad, otros son de carácter agrícola. Los templetes semisubterráneos parecen provenir de una larga tradición en la zona de los Andes centrales del sur, pero que emerge en otras poblaciones cerca de 4.500 antes de Cristo, en la zona del Caral, ¿no? Allí se reconocen las primeras estructuras semisubterráneas. En muchos de los casos, ya cerca del 1500-2000 antes de Cristo, estuvieron relacionadas con el consumo ritual del maíz, por ejemplo, y de otros elementos que tienen que ver con aspectos rituales, ideológicos. Lo que caracteriza el altiplano es un clima muy devastador, muy frío, vientos helados, y lo que he observado es que estos espacios generan un microclima más agradable, o sea, es realmente como estar en otra parte y no en el altiplano. Entonces yo creo que es una estrategia para poder hacer un espacio de convivencia más agradable. En Chiripa se pensaba que estos eran de naturaleza doméstica, en algunos otros que eran habitaciones de los sacerdotes, pero también se pensó que eran algo así como bancos de semillas, diríamos así, ¿no? Germoplasma. Esto porque las semillas que se habían encontrado en el lugar eran de diferente naturaleza. No solo es arquitectura y urbanismo, es un intento de estructurar la sociedad a través de su relacionamiento con el cosmos y un ordenamiento social, económico y espiritual. Estas aldeas poco a poco se van transformando en ciudades y se van construyendo templos. Estos templos están relacionados a la agricultura y a la producción, la fertilidad
Y todos estos ritos tienen mucho más relacionamiento, decíamos, con tratar de entender el cosmos. En algunos casos, como en el caso de Chiripa, en estos lugares se encontraban algunas fuentes de agua, ¿no? Lo mismo que en Tiwanaku. Entonces, y esto tiene relación con lo que es el culto a la fertilidad. Generalmente en los templos tanto de Chiripa como de Tiwanaku vamos a encontrar, por ejemplo, el símbolo de la serpiente, ¿no? El símbolo de la serpiente, que es el rayo, el dios Illapa, ¿no? Que está relacionado a la fertilidad, a la fecundidad. Entonces les decía que cuando llueve, cuando cae agua del cielo, ¿no? Es como el semen que se está derramando en el regazo de la Pachamama, la está fecundando, la está fertilizando. Y esto está representado con el dios Illapa, el rayo, ¿no? La serpiente, el Katari. Entonces vamos a ver que muchos de los templos tienen relaciones con esto de la fertilidad, la fecundidad y a la vez la parte astronómica, ¿no? El templete semisubterráneo es una representación de los tres niveles de existencia, el de arriba, el centro y el mundo de abajo, donde convergen tres fuerzas creadoras que son Alajpacha, Acapacha y Ucupacha o Mancapacha. Debemos mencionar aquí que el mundo de abajo es la fuerza generadora, el nivel de existencia que alimenta a los otros niveles creadores. Esa representación iconográfica nos da a entender de que el templete formaba parte del centro de una comunidad, o sea, de la parte medular, esencial, que no solamente les permitía vincularse entre sí a lo largo en su vida cotidiana, sino también por la profundidad en la que estaba hecho, probablemente tenía que ver con su relación con otros seres que se supone estaban por debajo, es decir, por debajo del piso, llamaremos así, o del suelo, que es otro mundo, ¿no? Para ellos, que tiene que ver con sus ancestros, pero también comunicado con sus dioses, porque a partir del material que se encuentra allí, están representando los apus, los fenómenos climáticos, ¿no? Hay rayos en las representaciones iconográficas que se encuentran en ellos, inclusive en los portones. Desde lo que es, diríamos, la cultura pucará o lo que conocemos como Chiripa, ahí podemos ya establecer niveles, ¿no? Son diversos niveles que están mostrando esa forma de ver su entorno, su cosmovisión, ¿no? Las partes superiores, como en el caso de pirámides o estructuras elevadas relacionadas a lo que es el Alajpacha, el mundo de arriba, las construcciones sobre el nivel del piso que están relacionadas al Caipacha o Acapacha, ¿no? La labor del hombre, y aquellas que están debajo del nivel del piso, como los templetes, están relacionados, diríamos, a lo que se denomina el Mancapacha, el mundo de abajo, el mundo, diríamos, el inframundo, que, diríamos, tiene su relación con lo que es la fertilidad, ¿no? La fertilidad, diríamos, una de las divinidades más importantes del mundo subterráneo, es lo que más tarde vamos a conocer como el tío, ¿no? El tío que durante la época de la colonia se convierte en el diablo, en el demonio, ¿no? Pero dentro de la mitología, diríamos, andina, el tío viene a ser el dios fecundante, el amante, si quieres, de la Pachamama, ¿no? Es un dios que te da, por eso es que se le hace el culto, se le entrega la coca, el cigarro, en fin, para que te retribuye con el mineral, ¿no? En el mundo andino esto no ha llegado a perderse. Todos estos niveles que se interrelacionan en esta interpretación en el templete intentan además hacer materialidad de lo metafísico. Estos templetes generalmente tienen una forma casi cuadrangular. No son cuadrados perfectos,
En algunos casos son rectangulares, pero no con mucha diferencia entre uno y otro lado, y en algunos otros casos son semitrapezoidales. Estos templetes son de forma cuadrangular, ¿no? Tienen una estructura principalmente hecha con piedra, algunas son con adobe, otras son revestidas con una especie de ladrillo o cerámica. Se sabe de que algunas tenían pintura o cierto tipo de revestimiento pintado. Y bueno, en cuanto a las funciones que cumplían estos templetes, se pensó que eran eminentemente rituales, pero ese es un término muy cómodo, digamos, dentro de la arqueología o dentro de la interpretación. Lo cierto es que estos templetes tenían mucha relación con la misma comunidad, es decir, eran un centro íntimo de la comunidad en donde se reflejaba su contrato, su pacto interno. Se utilizaba generalmente el barro como material constructivo. Más tarde ya empiezan con la piedra sin trabajar, piedra escogida. En algunos casos se pone como pilares, también bloques de piedra, pero generalmente es una piedra sin trabajar. Ya con chiripa se inicia, diríamos, un trabajo más depurado, lo que es chiripa o lo que en Perú se conoce como cultura pucará, ¿no? Ya se utiliza la piedra cortada, pilares que van soportando, hasta llegar a Tiwanaku, donde ya vamos a ver un trabajo más depurado, ya sillares cortados y lo que son las columnas, que han sido trabajadas, incluso posiblemente estas columnas en Tiwanaku no sean las piedras que hoy día vemos, ¿no? Sino que eran una especie de estelas, monolitos trabajados, porque en algunos de ellos todavía quedan rasgos de manos, de pies, ¿no? Como posiblemente mucho antes eran estelas, ¿no? De personajes. Entonces vamos a ver que tiene diferentes formas de construir, tanto en su función como en el material que se utiliza. La tierra es un elemento esencial en las construcciones de Tiwanaku y también en todas las culturas del altiplano prehispánico. Tiene diferentes formas de construir, tanto en su función como en el material que se utiliza. Vamos a tener templos que son rectangulares, cuadrangulares, circulares. Entonces hay una variedad de estos templetes subterráneos en diferentes áreas de la parte, tanto de la costa como en la parte andina. Alrededor tienen otro tipo de estructuras más elevadas, también de carácter sacro y como repositorio de bienes comunes. Sin embargo, el templete en sí está construido sobre un montículo artificial, es decir, se eleva por medio de la creación de una montaña y sobre este se edifican las construcciones. El templete semisubterráneo de Chisi corresponde a la misma característica que hemos estado viendo en otros templetes, ¿no? Es decir, procede de la misma época, de un mismo horizonte. Estamos hablando de la época aldeana, que consideramos que fue un horizonte porque en el altiplano al mismo tiempo o simultáneamente se estaban estableciendo cientos de aldeas, ¿no? Y cada una de esas aldeas tendía por lo menos a tener un lugar, un espacio de, convivencia religiosa, y esos eran los templetes semisubterráneos. Cada uno de ellos se caracterizaba por estar emplazado en la cúspide de una pequeña loma o una elevación que daba cara a la zona del lago Titicaca, en cuya cúspide nivelada se había instalado un templete.
Estos templetes tenían más o menos una dimensión de entre 14 y 20 a 25 metros de lado. He documentado templetes que pertenecían eminentemente al formativo medio, pero que habían sido reutilizados durante el formativo tardío y en algunos casos durante la presencia tiwanaku. Ese espacio abierto juega un papel importante en el mundo andino. Ahí se hace el intercambio, se hace, diríamos, los ritos religiosos, se socializa. Entonces, diríamos, la vivienda, la casa como tal, es solamente algo temporal, es un refugio temporal para descansar en la noche, para resguardarse del intemperismo, pero toda su actividad está hacia afuera, ¿no? Toda la actividad que va a tener el hombre andino va a estar hacia afuera. La evidencia de cultura material que se halla en las excavaciones afiliadas a estos templetes nos habla de sitios rituales, con templos a cielo abierto que están resguardados por muros que son de material lítico para abrigar y proteger el ritual central que se realiza dentro. Es muy resaltable y de mucha importancia el templete semisubterráneo de Tiwanaku, porque ese templete, desde mi óptica, fue instaurado, diríamos, durante el formativo, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, no solamente los años, sino los siglos, y Tiwanaku se convirtió primero en una ciudad y luego alcanzó una difusión muy grande en el ámbito andino, convirtiéndose en un estado muy poderoso. El templete se mantuvo. Los tiwanacotas erigieron otros templos de importancia, como la pirámide de Acapana, el templo de Calasasaya, pero el templete siguió cumpliendo una labor importante. En cada uno de estos templetes o de estas estructuras especiales dirigidas a los dioses, por ejemplo, como la pirámide de Acapana o la pirámide de Pumapunku, se encuentra también un templete semisubterráneo en la parte superior. Si las gradas les permiten ascender hacia digamos, niveles superiores ligados al cielo, los templetes semisubterráneos les permiten bajar a lo más íntimo de la comunidad, al culto a los ancestros, a su relación totalmente, digamos, abstraída del entorno con sus dioses, ¿no? Y a realizar rituales muy importantes para facilitar, mejorar su subsistencia, ¿no? Para relacionarse unos pueblos con otros y para reforzar su identidad cultural. Hay que analizar qué tipo de materiales tenemos aquí, ¿no? Y lo que se ha pensado hablando de Tiwanaku, del templete semisubterráneo de Tiwanaku, se ha creído que las cabezas clavas eran de piedra caliza, ¿no? Ahora las últimas investigaciones que se han realizado con ayuda de geólogos italianos y UNESCO, se ha visto que esto no es caliza, es una piedra toba, que es como ceniza volcánica que se ha comprimido geológicamente hablando, ¿no? Entonces, y también tenemos piedras areniscas, ¿no? Y lo que muchos se olvidan en Tiwanaku es que también la tierra es un elemento constructivo. Tengo además la idea de que en las paredes del templete semisubterráneo se empalaban cráneos humanos. Es decir, se colocaban cráneos de probablemente personas sacrificadas o enemigos, no sé, eso todavía no está muy claro. Se los colocaba ahí en las paredes, los cráneos. Tal vez también tenía alguna relación con la guerra o algo así, porque las guerras muchas veces en estas culturas son rituales. Entonces,
Al transcurrir el tiempo, la idea se fue sofisticando, las paredes se hicieron más integrales y el diseño arquitectónico cobró una vigencia diferente, y las cabezas, los cráneos, fueron sustituidos por cabezas esculpidas de piedra, ¿no? Estas que llamamos cabezas clava. Entonces, desde mi óptica y desde la hipótesis que estoy planteando, las cabezas esculpidas que hay en Tiwanaku representan cráneos humanos que antiguamente eran colocados de manera real en el lugar, ¿no? Las construcciones estas se han traído de Tiwanaku, los líticos de Quimsachata, donde se han encontrado las canteras, tanto de las piedras areniscas, andesitas y otras rocas. Es un cerro muy importante en Tiwanaku, ¿no? También es el cerro que divide Tiwanaku del sitio formativo de Concohuancane. Y más que dividir, tal vez ha sido el cerro que une los sitios y los pueblos, ¿no? Los rituales dentro de los templetes semisubterráneos son una especie de divinización para el sacerdote que se convierte en un medium entre las deidades y la sociedad. Se sitúa en el centro y empieza a divinizarse para hacer el trabajo de redistribución de la riqueza, por ejemplo, y tiene más relación con el hombre que juega a ser Dios. Estos espacios están ubicados en función de diferentes posturas del sol, todo para referenciar un calendario agrícola. Mirando al sol se realizaban los rituales. El sonido del ritual empieza a reverberar de una manera específica al centro del templete. Los templetes inicialmente o en su gestación eran de culto local, comunal, ¿no? Intracomunal. El material que se encuentra en ellos nos da a entender eso. Posteriormente se convierten en centros de culto regional, generan peregrinación, como los templetes que se encuentran en Copacabana o en la península de Copacabana, los que se encuentran en Tiwanaku, en Concohuancane, en la isla de Amantani y en otros lugares en la cuenca oeste del lago Titicaca. Entonces estos centros de peregrinación regional, rebasan su importancia local, y es allí donde se encuentran evidencias de gran cantidad de movimiento, de asentamientos en torno al lugar, movimiento interzonal, es decir, material de zonas bajas, de valles, etcétera, que se habría trasladado a este lugar. Por eso es muy importante que los que intervienen en el patrimonio arqueológico, sobre todo, en realidad cualquier patrimonio, debe ser personas que tienen conocimientos sobre conservación, que es una ciencia aparte de la arqueología. Hay muchos arqueólogos que piensan que por ser arqueólogos también tienen el conocimiento de cómo conservarlo, y eso no es verdad. Entonces, el problema no es que la gente utilice el espacio, sino cómo se puede llegar a utilizar ese espacio, valorando y respetando tanto el patrimonio como la gente, porque también un patrimonio sin población no tiene valor. El patrimonio toma valor cuando hay gente que lo cuida, que lo valore, que lo utilice y que les da sentido en sus vidas. Bueno, los templetes son muy importantes simbólicamente dentro de las comunidades. Creo que actualmente todavía forman parte del ideario de algunas comunidades, así como lo son sus estelas líticas, ¿no? Son considerados huacas y por lo tanto también son reverenciados y forman parte de los rituales actuales que se están dando en las comunidades. Creo que con estos rituales, si bien pueden amenazar el patrimonio arqueológico en algunos lugares y ser muy masivos y atentar contra su integridad,
pero también refuerzan una identidad colectiva, una identidad comunal. Todos estos restos de cultura material son repositorios de memoria, guardianes de un conocimiento milenario y de patrones de conducta en armonía con la naturaleza. Y ese sería el verdadero desarrollo. Ahí se guarda nuestro verdadero futuro. El hombre, desde que ha sido hombre, bueno, ha tenido esta relación con su entorno, con su cosmos, y vamos a ver que muchos de estos trabajos están relacionados a esa forma de pensar del hombre, ¿no? El patrimonio no es una cuestión solamente de arqueólogos, historiadores, arquitectos. Yo creo que es de todo el país, son nuestras raíces, significan nuestra identidad misma como pueblo, ¿no? Hoy Grecia se encuentra en una crisis económica que la finanza internacional ha devastado el país. Se han vendido todo lo que era del Estado, puertos, aeropuertos, empresas de electricidad, de agua, de todo. Y existió una propuesta de Alemania de que vendieran sitios arqueológicos. Y el pueblo se ha levantado y ha marchado, miles de personas en las calles, y no ha sido aceptado para nada. O sea, eso, tú puedes tocarles muchas cosas en Grecia, pero su patrimonio arqueológico, para nada. Y eso aquí en Bolivia no lo veo. Y me da mucha pena porque Bolivia tiene un patrimonio único, extraordinario, y hay muy pocas personas que lo valoran. Existe mucha información guardada en estos sitios. Es por eso que debemos conservarlos, cuidarlos y protegerlos. El primer paso es el conocimiento y valoración. No se ama lo que no se conoce y siempre se protege lo que se ama.